Muy bien, esta noche entre Gabo, Alba y Oscar vamos a comentar sobre el gran libro de Clara Beltrán López que se llama Biografía de Bolivia. Espero que les guste mucho y con esto los incentivamos aquí en la Feria del Libro 2021 a que lean y nada. Muy buenas noches, espero que estén disfrutando de esta hermosa velada al lado de sus familiares, amigos y demás personas. El día de hoy vamos a comentar el libro, como bien mencionó Alba, de Clara López Beltrán, Biografía de Bolivia, un estudio de su historia. El mismo que puede ser consultado en la Biblioteca Municipal Mariscal Andrés de Santa Cruz, en la Sala Nacional, la primera edición, elaborada en 1994, y en la Sala General, la segunda edición, elaborada en 1995, con correcciones de parte del autor. Este libro está conformado de 6 capítulos y 166 páginas, ¿no? Y forma parte de la editorial Juventud. Oscar, quisiera que nos des un breve comentario al respecto, una breve introducción, por favor. Muchas gracias, Gabriel. Aquí con Alba vamos a comentar un poquito más sobre el libro de Clara López Beltrán, ¿no? Vamos a dar un inicio sobre algo muy importante de este libro, que es la accesibilidad de la lectura. Es algo muy importante que tenemos que recalcar el libro de Clara, y también la manera esquemática y una forma muy coordinada sobre el transcurso de nuestra historia colonial y republicana, ¿no? Entonces sí que es una buena oportunidad como para aprender un poquito más de una manera más didáctica y de una manera más dinámica, ¿no? Entonces es un baluarte muy positivo. Algo que quisiera destacar también es que Editorial Juventud, a partir de estas ediciones que hacía con historiadores en los años 80, 90 y a principios de los años 50, ¿no? Hace un baluarte junto con Amigos del Libro y con la editorial de Ernesto Burillo, ¿no? De escritores, tanto historiadores como Tristán Marov, Alcides Arguedas, edición de libros de Franz Tamayo, Gabriel de Moreno, ¿no? Y Juventud no falla en esto, ¿no? Siempre Juventud, que ahora está como la editorial GUM, ¿no? Así que vamos a dar un breve inicio y un breve paso sobre esta dinámica. Voy a pasar la palestra a Alba, que nos comente un poquito más sobre qué es lo que opina del libro que se leyó. Buenas noches a todos, espero que se estén pasando súper bien en la Feria del Libro. Para comenzar, de forma general, puedo decir que tiene una fácil narrativa de los hechos y además de la parte lingüística, que el léxico es muy convencional para aquellos que están comenzando en la lectura, tipo los colegiales o los universitarios mismos. Es muy fácil de comprender. Esto para comenzar, y Gabito, si quieres comenzar con el capítulo 1. Sí, en realidad la autora, como bien mencionado bien, hace una repartición, ¿no? De 6 capítulos, partiendo de la época prehispánica, es decir, las culturas más antiguas, ¿no? Vizcachanis, naturalmente Chiripa, Huancarani, el desarrollo de los Urus, naturalmente ella lo llama los reinos aymaras, aunque muchos otros autores quizás lo prefieren llamar, ¿no? Como señoríos aymaras, ¿no? Jimena Medina Celi, el mismo Herbert Klein, que fue en realidad docente de Clara López Beltrán en la Universidad de Columbia. Recordemos bien que Clara López viene de una fascinante época de estudiantes que sobresalieron, ¿no? Por ejemplo, Mary Money, Roberto Choque, que en paz descanse, ¿no? entre otros. En el primer capítulo hace mucho más énfasis en la época prehispánica, luego ya pasa a la parte colonial en los siguientes capítulos. Hace una mención interesante de cómo se va administrando la época colonial, mencionando sobre todo al virrey Toledo, las ordenanzas de Toledo, cómo va cambiando la situación en Charcas, ella lo llama Charcas, ¿no? A partir de estas reformas, ¿no? Claro que es muy interesante cómo hace esta narrativa y cómo nos invita a entender nuestra historia de una forma más resumida y más entendible, creo yo, a diferencia de otros textos que pueden ser un poco más pesados, ¿no? ¿Tú qué opinas, Oscar, de este texto? ¿Tú lo usarías como docente o lo recomendarías para tus estudiantes, quizás de Derecho o de Ciencias Políticas o de Ciencias Sociales, para que puedan entender mejor la historia? ¿Qué piensas al respecto?
Bueno, Gabriel, y creo que vamos a estar todos de acuerdo junto con Alba, es que este libro va dedicado a su mentor, ¿no? Que es Harold Klein, que es una palestra histórica en nuestra biografía en cuanto a la historia de nuestro país, ¿no? Una recomendación muy dinámica que hace Clara López, la deducción y la no explicación muy detallada de algunos temas o subgéneros, ¿no? Pero también la explicación detallada de algunos conceptos en estos capítulos detallados. Algo que quiero recalcar es de la bibliografía. Siempre que tengamos que leer un libro, se debe leer siempre la bibliografía primero, ya que esto va indexado más a la imparcialidad del historiador o historiadora, ¿no? Y Clara López no falla en esto. Y algo que puedo destacar también es la accesibilidad cuando se habla del periodo republicano, ¿no? Tanto esos primeros 50 años en el cual nuestro país creó una nueva metáfora y una nueva síntesis de la identidad nacional. Algo más importante, igual que recalcar, es también la forma en cómo se explica estas tendencias culturales, espirituales y tradicionales de nuestro país. Algo que puedo destacar también es la accesibilidad con las palabras y con los datos que se da, algunos datos exactos como los correctos gobiernos y los no correctos, ¿no? Como Alcides Arguedas decía, ¿no? Los caudillos bárbaros y los caudillos letrados en la primera mitad del siglo XIX, ¿no? Entonces básicamente yo destaco mucho esta primera parte de la fundación de la República, y Clara López da con buen atino estas consideraciones sobre los primeros gobiernos de nuestro país, ¿no? Y sobre algunos gobiernos fugaces, como de Pero Blanco o de José Manuel Pérez de Orellana, ¿no? Que son algunos gobiernos que desconocemos y que básicamente no nos inquietamos, o al día de hoy la juventud desconoce estos gobiernos que pasaron fugazmente. Tal vez podría preguntar a Alba qué fragmento de la primera o de la última parte te gustó más, y si recomendarías, qué partes recomendarías más del libro que se pueda leer. Como estamos hablando sobre el capítulo 1, aquí los muchachos les recomiendo mucho que lean la parte sobre la mita. Tal vez mucha gente piensa que la mita, el sistema de trabajo obligatorio que se daba en Potosí por los españoles hacia los africanos y tanto los indígenas, lo trajeron ellos. Sin embargo, con Clara aprendí que la mita viene de los incas, y esa información la podemos encontrar en el capítulo 1. Eso es lo que me llamó más la atención. ¿Qué piensas tú? En realidad vemos más o menos en la parte del medio del texto algo que quizás me lo comentaste el otro día, ¿no? Sobre Santa Cruz, ¿te acuerdas? Santa Cruz, las presidencias ya del siglo XIX, habían leyes que te llamaban la atención, por ejemplo, la ley de creación de la bibliotecas municipales en 1838, por ejemplo, la abolición de esclavitud, ¿no? que se hace con Bolívar en un inicio, luego vuelve con Isidoro Belzu, ¿no? El Tata Belzu, y naturalmente la época en la que hay un antes y un después, ¿no? Por ejemplo, con Melgarejo, naturalmente después de Melgarejo, ese proceso que nos conduce a la Guerra del Pacífico, y que quizás podemos complementar con otra bibliografía, como lo había mencionado Oscar, ¿no? Naturalmente tocar esos aspectos nos conlleva a profundizarnos e interiorizarnos más con la política de aquel entonces, ¿no? Los liberales, los conservadores, posteriormente el Partido Republicano, y después el socialismo militar y el sexenio, ¿no? Yo, Oscar, siempre he admirado esa parte porque tú la analizas muy bien. Quisiera que brevemente expliques acá a estos dos estudiantes míos que vinieron a visitarnos hoy, cómo es esa parte, cómo podemos entender mejor esa parte, ¿no? De conservadurismo, liberalismo y republicanismo, por favor. Muchas gracias, Gabriel. Bueno, básicamente hay una tergiversación muy histórica en cuanto a los historiadores, ¿no? Ya que tienen una parcialidad tanto los contemporáneos de esa época como los no contemporáneos y los de la nueva generación, ¿no? Sobre el origen de los partidos políticos indexados, podríamos mencionar el Partido Rojo, pero este nombre del Partido Rojo viene de un sistema más del gobierno que se dio de José María Linares en los años 50 y 60 del siglo XIX, ¿no? Esa época en donde es uno de los primeros civiles en nuestra historia como presidente, y uno de los más doctos, eruditos e intelectuales de ese momento, ¿no?
Básicamente una vez que se hace el golpe de Estado y ese deslocamiento por parte de José María Yachá en el año 61, ahí es donde ocurre que se plega todas las juventudes más dinámicas del país que estaban concentradas al sur de nuestro país. No estoy hablando de Chuquisaca, ¿no? De Charcas, donde la élite, más que todo acaudalada de estos jóvenes, nacieron y pensaron por un país, por una identidad propia, ¿no? Ya que desde José Vallivian no había una identidad propia, ¿no? José Vallivian corta ese sistema de la apropiación territorial y anexa definitivamente que es el territorio nacional. Pero aquí hay un síntoma muy predominante que hasta 1932 surgió, es el desconocimiento del territorio, ¿no? Por esos prebendalismos o falta de concepciones ideológicas. Es a partir de eso que el Partido Rojo fluye, a partir de una moralidad consecuente y una política civil elocuente. Estamos hablando de personajes que a futuro, jóvenes que se impregnan con esa idea linarista, por así decirlo, y fueron personajes políticos pesados. Estamos hablando de Mariano Baptista Caserta, estamos hablando de Adolfo Vallivian, el hijo de José Vallivian, y de otros escritores de la talla de Emiterio Villamil de Zada, autor de La lengua de Adán. Estamos hablando también de otros sabios o intelectuales como Agustín Azpiazu, es decir, toda una generación de jóvenes que nace a partir de esta ideología y que posteriormente después de la Guerra del Pacífico, estoy hablando de mayo del 80, en la Convención Nacional se crea un nuevo sistema, ¿no? Que es la unificación nacional y la unificación de civil al poder, ¿no? Ya que por causa de estos gobiernos, tanto militares y en este caso, ¿no? Abro tal vez en mayúscula estos gobiernos caudillos, no se logra recuperar todos estos sistemas, y es por eso que la Guerra del Pacífico es una causa deficiente por estos gobiernos, ¿no? A partir de eso se crea el Partido Conservador, el partido opositor que nace con Camacho, ¿no? Leodoro Camacho, que es el Partido Liberal. Pero este dogma tiene muchos sistemas con el liberalismo universal, ¿no? Ya que ambos, según muchos historiadores, incluso Clara López lo menciona, tenían la forma dogmática del conservadurismo. Más que todo era la pelea de Cheque con Cheque en esas épocas, donde Arce y Pacheco hacían una convocatoria gigantesca entre los universitarios, profesores y políticos. Y a partir de esto aquí hay algo muy interesante. No se habla mucho del contexto más que se daba en las provincias, cómo se daba estas elecciones en las comunidades, en los cantones. O sea, muchos sabemos de lo que ha pasado en la ciudad, pero no sabemos lo que no ha pasado en la ciudad. Y es así que en estos estudios se hace una verificación muy interesante de cómo hacían el cohecho o vender votos, ¿no? El fraude electoral que se inicia posteriormente a la Guerra del Chaco. Estamos diciendo de que de una causa pasamos a una buena, pero con algunos defectos, y estos defectos fueron causa de las malversaciones económicas y de los arraigos también que el país ya tenía como un país sin acceso a alguna costa marítima, ¿no? Y es a partir de eso que las ideas que se promovían van enlenteciéndose. Estamos hablando de la literatura también con el romanticismo hasta finales del siglo XIX, y que recién entra en el siglo XX con el realismo. Aparecen jóvenes como Armando Chirveche, Alcides Arguedas, José Luis Tejada Sorzano, Bautista Saavedra, Rosendo Villalobos, donde no hay una cohesión muy única, sino forman cada uno un sistema ideológico propio, y a partir de eso su literatura se plasma, ¿no? Algo que me gusta del libro de Clara es que también menciona de que toda esta intelectualidad se formó en los periódicos. Es decir, no eran periodistas, sino se fueron a partir de los escritos, empiezan a hacer sus derivas, sus niveles, sus contrahechos, sus pensamientos plasmados, y tratan de mostrar a la ciudadanía qué es lo que tenemos que hacer como país y qué es lo que se debe seguir. Y al día de hoy, estos autores mencionados se siguen estudiando, porque hay mucho que investigar de ellos, ¿no? Bueno, tal vez una simple introducción de los orígenes de los partidos políticos en sí, pero la semilla es el Partido Rojo, ¿no? Pocos historiadores mencionan eso, ¿no? Directamente se van al Partido Conservador y Liberal, pero un origen más analítico, sin una conversión de partidos en una reforma jurisdiccional, está el Partido Rojo, ¿no? Y eso fue gracias al primer presidente civil
en este caso con amplia decisión de años, que fue José María Linares, ¿no? Que lamentablemente, como en nuestro país pasa, todos los grandes mentes fallecen en una pobre cuna, ¿no? Es decir, que fallecieron pobres, y el caso de Linares no fue la excepción, ¿no? Falleció en Chile con una enfermedad, con una pulmonía, y que uno de sus alumnos, que fue Mario Baptista, hizo unas pequeñas anotaciones, ¿no? Y que básicamente cuando él fue presidente, es decir, Mario Baptista, promovió esos escritos, ¿no? Algo muy importante también que tiene que ver acá es la religión, que no se habla mucho, es cómo fue el dominio de la Iglesia Católica en los gobiernos, en los sistemas políticos, en el sistema de clases, ¿no? Es cómo se manejaba ese sistema. Es muy interesante, la verdad, y que eso daría como que otra charla muy interesante de la influencia católica en los gobiernos, la influencia católica en los escritos, en los periódicos, y también en las novelas, en la novela costumbrista, en la novela realista, en la naturalista, y que posteriormente se rompe una vez que el liberalismo ingresa. Estamos diciendo de la ruptura entre el norte y el sur, estamos hablando de la Revolución Federal, ¿no? Y ahí es donde se rompe toda esta gama y se produce la centralización de poderes que sería hasta el día de hoy la ciudad de La Paz, ¿no? Entonces hay que analizar con detalle, con agujas, con hilitos, y básicamente vamos a encontrar un sistema de líneas que este libro te da esa oportunidad, ¿no? Porque, como dije anteriormente, la bibliografía es muy importante como que para seguir investigando líneas que te deja como que en un sistema de qué va a pasar después, ¿no? Es como una película con una parte 2, una parte 3, digamos, con secuelas, precuelas. Entonces esa es la historia que te lo hace dinámica, y en nuestro país es mucho más necesario de aplicarlo eso en nuestros jóvenes, más que todo como jóvenes, los que promover ese sistema de pensamiento consecuente y sostenible, ¿no? Tal vez ahora, ya que hablé un poquito más exento de algunas cosillas más que me aparté también, pero que están indexas en el libro, pues, comentado, tal vez quisiera preguntarle a Alba qué es lo que piensa del primer sistema de la fundación del país, es cómo se origina. Muchos autores mencionan que fue una destrucción a partir del Alto Perú, ¿no? Que fue una desmembración del Estado peruano, ¿no? Pero otros autores, más que todo del lado positivo, no positivistas, valga la redundancia, sino que promovieron de que tenía que ser sí o sí necesario la creación de un Estado republicano como la ahora es Bolivia. ¿Tú qué opinas? Creo que el desarrollo de Bolivia es muy confuso, porque dentro del primer capítulo he podido comprender que hubieron muchas comunidades, es decir, tribus como los chiripas, y además de eso, alguna vez un licenciado sociólogo me había comentado que Bolivia sufre varias colonizaciones, no tanto a partir del nombre Bolivia, sino a partir de su pasado más antiguo. Los incas ya habían colonizado a los aymaras, y cuando pasa eso y llegan los españoles, vuelven a colonizar a los aymaras. Entonces, a partir de eso yo comprendo que en Bolivia existe una tergiversación de su nacimiento, y tal vez a partir de eso no sabemos muy bien quiénes somos realmente. ¿Tú qué piensas, Joe? En realidad tenemos bastante cultura, ¿no? Dentro de nosotros mismos. Si hacemos un análisis profundo sobre nuestro árbol genealógico, podemos demostrar eso, ¿no? Porque venimos del campo, tenemos una abuela de pollera, ¿no? Una abuela que es chola, o venimos quizás de la parte yungueña. Tenemos bastante identidad mezclada, ¿no? Bastante identidad mezclada, no solo en la vestimenta, también en la comida, ¿no? El chicharrón, la salteña, en fin, somos una mezcla, ¿no? Desde siempre. Entonces somos producto de eso. Creo que debemos entender nuestro pasado a partir de eso, y ver en realidad que la historia nuestra se enlaza más desde el Chaco, ¿no? El Chaco fue un momento antes y un momento después, a partir incluso de Clara López Beltrán, porque en la guerra del Chaco es donde la gente del oriente y del occidente se dan cuenta, ¿no? De que hay algo más allá de su territorio, ¿no? De su región, y es ahí donde el país va a intentar cambiando, a partir también del problema del indígena. Naturalmente en el 45 el
Congreso Indigenal fue un pilar fundamental, ¿no?, para esa postulación de eliminación del pongueaje, ¿no?, y mitanaje, y naturalmente el sexenio, ¿no?, esos 6 años que son denominados de la oligarquía, pero yo quisiera comentarle a Oscar. Oscar, ¿tú cómo entenderías esta oligarquía de esta última parte de la primera mitad del siglo XX? ¿No? ¿Cómo la entenderíamos de mejor manera? Es una buena pregunta, Gabriel, pero tendríamos que retroceder unos 50 o 46 años antes, ¿no? Es decir, estamos hablando de 1899 y 98, ¿no? En diciembre de 1898 se hace la promulgación de la ley desnavegatoria. ¿Qué promovía esto? ¿Cuál era el objetivo? Trasladar la sede de gobierno como definitivamente a la ciudad de Sucre, ¿no? Es decir, a Sucre. Con esto hubo varios opositores, en los cuales se encontraban 3 personajes muy importantes, como es José Manuel Pando, Serapios de Ortiz y Macario Pinilla. Estas partes que fueran en su mayoría paseños, hicieron lo que se denomina al día de hoy la Revolución Federal. Y algo que al día de hoy se está desconociendo o recién está redescubriendo es cómo estas causas oligárquicas, entre comillas, porque toda esta literatura que se ve después del Chaco fue influenciada por el nacionalismo y, entre comillas, como le llamaba el gobierno de Peñaranda, por un tipo de fascismo boliviano. Estamos hablando de esos sistemas donde no habría una cabida propia, pero a partir de la literatura y de ideólogos como Carlos Montenegro, Augusto Céspedes y, bueno, más que todo en la praxis como Hernán Siles Suazo o su padre, Hernando Siles, que fueron los primeros, eso hay que recalcar, fueron los primeros que inició el Partido Nacionalista en 1926. Casi muchas personas desconocen esa parte, ese motivo, y eso está en el libro de Clara López, ¿no? Estamos hablando de que hubo un nacionalismo previo en un gobierno pre-guerra del Chaco. Estamos hablando de que había una unificación de todas las tendencias, más que todo en el apoyo a la identidad nacional y a la promulgación de esto, ¿no? Pero esto básicamente tiene sus orígenes en la Revolución Federal. Posteriormente, con el primer y segundo crucero, que es el primer tiempo donde se puede decir que hubo una alianza entre indígenas y ciudadanos, entre gente urbana y gente del área rural. Estamos hablando de una enlace que hace el indígena con el mestizo de la ciudad, ¿no? Entonces hay una primer enlace, y este enlace da como una victoria al norte del país, es decir, a La Paz y Oruro, más que todo a La Paz, a la ciudad de La Paz. Y a partir de eso también el auge del estaño, que sigue surgiendo hasta mediados de los años 40, fue un capital muy excesivo y muy demandante a nivel mundial entre los años 20 y en declive posteriormente después de los años 50, ¿no? Ahora, volviendo al punto del tema del sexenio y todo ese sistema de la concordancia, no olvidemos que una vez que Germán Busch se suicida, entre comillas, lo asesinan, entre comillas también, se origina un partido general. Estamos hablando del Partido Republicano Genuino, el Partido Republicano Socialista y el Partido Liberal. Un dato muy interesante que de esta concordancia es la unificación y también se hace el retorno de varios intelectuales que destacaron en los años 20. Estamos hablando, uno de esos casos más conocidos es de Alcides Arguedas. Alcides Arguedas, para los años 40, ya tenía un tinte de ser un portavoz a nivel mundial, más que todo por los 2 libros que publicó 30 años antes, ¿no? Estamos hablando de Pueblo Enfermo y de Raza de Bronce, ¿no? Donde él fue catapultado, y al día de hoy es el único escritor que fue publicado en la editorial Aguilar, que es la editorial, una de las editoriales más excelsas, donde se publicaron obras de Mark Twain, Oscar Wilde, lo mejor de lo mejor en todo el tipo de lenguas publicado. Y Alcides Arguedas es el único escritor boliviano al día de hoy publicado en ese tipo de momento. Pero volvamos al punto. Esta concordancia tiene el objetivo directo de eliminar estas tendencias nacionalistas profundas, con raíces muy profundas. Y es así como nace lo que se decía el fascismo boliviano, ¿no? Entonces, el sexenio, hay un tipo de represalias. Como cada gobierno tiene lo bueno y lo malo,
y cada gobierno indirectamente decían que el gobierno está instaurado por ejes que dominan, ¿no? Y estamos hablando de la prensa, la comunicación y el movimiento de masas. Y en el sexenio no fue la excepción. Se eliminaron muchos periódicos, se exilió muchas personas, a muchos políticos, en este caso a toda la banda del MNR que radicaba su mayor parte en Argentina, y desde Argentina procuraba una instauración a partir de folletos para la creación de un nuevo sistema contrarrevolucionario, ¿no? Entonces, ese tiempo del 46 al 8 de abril, no al 9 de abril, porque bueno, él inició este sistema de revolución, fue un sistema muy interesante, y que también en el libro se menciona el porcentaje de gobiernos, ¿no? Y de asaltos con los campos de concentración incluidos, ¿no? Algo que muy importante también recalcar es que el sistema de la denominación, como decía Marocco, el encuentro de razas, como decía Arguedas, y el encuentro de diversaciones ideales, como decía Bautista Saavedra, fueron determinantes, ¿no? Y determinantes en el sentido de que se conocieron poco a poco, y ahí va el primer conflicto, ¿no? Posteriormente el 52 es el caldo de cultivo donde se rompe todo ese sistema, ¿no? Y ya se instaura esta revolución, más que todo para un estilo de ideología partidaria. No olvidemos también que acá influye mucho la falange socialista boliviana, que básicamente está indexa a estos nuevos modelos, y que finalmente se destruye en el 58 con el asesinato de Óscar Unzaga de la Vega, ¿no? Entonces, como que había una ideología, había dos partidos, ¡pum!, rompe una vez que se elimina al caudillo líder de la falange, ¿no? Entonces es muy interesante ver esta síntesis historiográfica de los años 40, 46 y 52, porque Villasuel sigue surgiendo como una epopeya, un mito, al igual que Germán Busch, ¿no? Porque más que todo muchos se preguntan ¿por qué Villasuel y Germán Busch siempre están como mitos? Ya no están como personas, pasan al mito, ¿no? Es por el mismo hecho de la causa de muerte. Uno fue asesinado o en suicidio, y otro fue ahorcado, ¿no? Entonces tal vez la manera en cómo convertir a un caudillo es cómo muere, y eso lo dijo bien un pensador francés, ¿no? Entonces estamos hablando de Henry Tocqueville, pero volviendo al punto, eso es lo que hace una demanda por la gente que elogia y admira a estos personajes, ¿no? Que quiere seguir los mismos pasos y también quiere sacrificar su vida por un empeño mismo, que es la unificación patriótica. Tal vez nuevamente me excedí, pero es bueno la información que igual tenemos que pensar. Tal vez volvamos un poquito más, vamos a ir por partes. El punto de quiebre, tal vez, como bien lo dijo Gabriel, es la guerra del Chaco. Pero estamos hablando de una guerra muy diferente a las demás, porque es la primera vez que Bolivia se enfrenta a una nación uno a uno. Estamos diciendo de que no hubo un tipo de atropello o alianza con otro país, como en el caso con el Perú en el del Pacífico, o en el caso de Brasil, que era más que todo guerrillas, una guerra de guerrillas, ¿no? Allá al norte, con los siringueros, ¿no? Con ellos que sacaban este tipo de material en el Congo, ¿no? Pero le pregunto ahora a Alba, hablando de la guerra del Chaco, tuvo haces, tuvo muchos desaciertos y aciertos, más que todo defenecen al día de hoy a los presidentes como Salamanca, o hacen una deterioración de la idea, ¿no? Pero ¿tú qué piensas al respecto de la guerra del Chaco, y cuál es tu punto de vista, si ha sido bueno, si ha sido efectivo, o si faltaba un poquito más en el sentido de qué se hubiera hecho si no, o qué se hubiera hecho si bastaría? Personalmente creo, muchachos, que Salamanca no debió escuchar al pueblo cuando el pueblo le decía que traiga porque con la cagó, en pocas palabras. Así que pienso que el señor Con, estando en teniendo otro tipo de información, otro tipo de conocimiento, no pudo aguantar, palabras súper fáciles, la guerra. Entonces yo pienso que sin él siempre hubiéramos jalado un poquito más, y bueno, al final era esperado que no podíamos ganar los territorios. ¿Tú qué piensas? ¿Cómo debería o no debería estar? En realidad, cuando Kanda ascendió, se dio una contraofensiva fuerte, pero también se perdió un límite fuerte de parte nuestra, ¿no? 2.000 soldados dados de baja, y que
que solamente en esa segunda fase haya destacado Enrique Peñaranda, más allá los 3 pasos al frente del Colegio Militar y los cadetes, es ciertamente un paso hacia atrás, ¿no? Un paso hacia atrás. Sí vamos a recuperar terreno en la tercera y cuarta fase con la victoria de la Cañada Strongest y finalmente con la defensa de Villamontes, ¿no? Pero veamos, ¿no? El mes que estamos actualmente es septiembre, ¿no? Septiembre es un mes muy recordado precisamente por la batalla de la defensa de Boquerón, ¿no? Son 20 días, 9-29, en el cual el ejército va a defender, va a hacer una defensa contra alrededor de 10.000, 15.000 más o menos soldados paraguayos, si mal no estoy en la mosca, pero fue quizás una guerra que se pudo haber ganado y que quizás mucho vemos la intermediación de países como la conferencia de paz que se da al final de la guerra, ¿no? Argentina, Paraguay, Estados Unidos, Brasil y demás, y terminamos con la frustración, ¿no? Y con la firma del Tratado de Paz entre Paraguay y Bolivia en 1938 en la presidencia de Bush, ¿no? Pero sí fue un antes y un después para nuestro país esta guerra. Una guerra que antecedió todo lo que habíamos mencionado, ¿no? El sexenio, Villarroel, y naturalmente la Revolución Nacional, que va a ser un cambio radical en nuestro país, ¿no? Que va a ser un sustento político. Creo que ya para culminar quisiéramos mencionarles esta última parte, ¿no? De la revolución, las dictaduras y finalmente hasta la última parte en la cual la autora hace mucho énfasis, ¿no? De su gobierno de Paz, Zamora y una parte pequeña casi nula de Gonzalo Santos de Rosada, tomando en cuenta que el libro es hasta 1994, ¿no? Oscar, quizás alguna aclaración al final, al cierre. Bueno, como todo siempre tiene que tener la sorpresa final, ¿no? Y creo que personalmente en la segunda mitad del siglo XX, post 52, tuvo unos desaciertos lamentables, no, ni siquiera negativos, lamentables, mucho más errores que aciertos. Cuando se prolonga un gobierno, cuando se prolonga una persona, ya no toma el nombre del partido o el nombre de la ideología por la cual ha llegado al poder. Es decir, que la ideología misma se desplaza a la persona. Y es lo que pasó con Víctor Paz Estenssoro. La prolongación del mandato y el intercambio momentáneo con el segundo, que era Hernán Siles Suazo, y la derogación y el abandono por parte de otros componentes del movimiento nacionalista revolucionario como Walter Guevara Arce o en este caso Juan Lechino Oquendo por parte de la Central Boliviana, hicieron una destrucción fatal. Y posteriormente vino un piloto que era el que trajo es muy irónico, ¿no? Que trajo el 11 de abril, si no me equivoco, a Estenssoro aquí al Alto, ¿no? Que fue el piloto que condujo más que todo a ese sistema, bueno, Víctor Paz Estenssoro el 52, ¿no? Y que posteriormente, 12 años después, le hace un golpe de Estado. Estamos hablando de Zenebas Vientos Ortuño, ¿no? Y Zenebas Vientos Ortuño, tal vez al igual que Bush y Villazuel, muere de una forma bien interesante, no trágica, sino interesante, porque hay muchas versiones. Él falleció, vamos a dar contexto, falleció en un accidente de helicóptero, pero hay versiones de que falló, hubo una falla mecánica o hubo un intento de asesinato y al finalmente se logró. ¿Pero por qué? ¿Por qué en esta época? Hace 2 años, él falleció en el 69, pero hace 2 años, en el 67, fallecía acá un líder del dogmatismo socialista instalado aquí en Bolivia y que se quería expandir. Estamos hablando de Ernesto Guevara, ¿no? Entonces muchos confabulaban y hasta el día de hoy se hacen muchos estudios sobre si fue una de esas causas, y también de esas causas nacieron algunos gobiernos con un tinte más socialista como es el de Obando Candia, que era su vicepresidente, ¿no? Y posteriormente con Juan José Torres, ¿no? Ambos llegados al poder por un golpe de Estado, ¿no? Posteriormente, en los años 70, se inicia el Mancerato. Del 21 de agosto se inicia, pues, probablemente a la década que Clara López menciona hasta ese momento, una influencia muy interesante. Hugo Banzer Suárez es el único presidente a nivel latinoamericano
que ingresó al Palacio Quemado por vía electoral y una por vía militar. No hubo, y no creo que haya otro personaje tan interesante como él, porque lo que les voy a hablar es cómo influyó en el gobierno de Paz Zamora, en el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, posteriormente su gobierno que llegó a la presidencia por una elección democrática, es decir, cómo cambia el sistema militar a una movilidad de tipo más social, ¿no? Entonces vamos al punto, llega Banzer, posteriormente se hace el septenio, son 7 años, y básicamente se rompe por una alianza entre curas reformadores o curas guerrilleros, como se les llamaba, a partir de la bandera de Espinal, Javier Albó y todas las radiofides, ¿no? Y amas de casa, denominadas posteriormente como mineras, como Domitila Chongay y otras pasajeras, ¿no? Eso hizo que la Conferencia Episcopal Boliviana dé un ultimátum, porque en ese tiempo Bolivia seguía con el pensamiento monoteísta. Por eso es muy importante averiguar las inclinaciones católicas, o en este caso religiosas, que pasó en el país, porque gracias a eso se deslocó y renunció Hugo Banzer Suárez. Posteriormente, uno de sus familiares, que es Juan Pérez Asbun, igual piloto, igual que Barrientos, ingresó a la palestra del poder. Y prácticamente desde el año 78 al 80 hubo una distorsión muy fugaz y muy rápida. Se anuló elecciones, hubo fraude, no querían que entre otra vez el MNS, y el MNS posiblemente sea un partido de doble cara, porque se alió con Banzer lo votó en el gobierno, se alió con la Falange, lo rompieron con la Falange, y posteriormente, una vez que se instaura el sistema democrático del 82, vuelve a las elecciones, pero como componente opositor tenía rival a su vicepresidente, que era Hernán Siles Faso, con la Unidad Democrática Popular, ¿no? Algo nefasto que pasé de largo fue el gobierno de Luis García Meza. Como todos saben, y ustedes saben igual, que Marcelo Quiroga falleció el día del golpe, ¿no? Entonces, algo muy importante también, que meses antes falleció Luis Espinal, ¿no? Y que estos dos personajes en otros gobiernos anteriores cogieron cargos como golpear la cabeza del presidente, ¿no? Es decir, de hacer desmantelar todo ese fraude, toda esa corrupción que había dentro, ¿no? Tanto en el gobierno de Banzer, tanto en el gobierno de Toses, de Banzer, de Asbun, y posteriormente con García Meza, ¿no? Iniciando un juicio de responsabilidades posteriormente, y del cual es la causa principal por el cual falleció Marcelo Quiroga. Al día de hoy no se encuentran sus restos, dicen que fue enterrado en el cementerio general, posteriormente con otro nombre, y como los nichos se cambian cada 3 años, los restos de Marcelo Quiroga ya no existen, desaparecieron. Entonces es una hipótesis que sacaron recientemente en un documental, ¿no? Y les invito a que vean cómo es que llegan a esa conclusión, y que no está en las haciendas de Hugo Banzer Suárez, ¿no? Volviendo al punto, se inicia la época democrática, luego la época neoliberal, con la implementación de empresas privadas y no empresas públicas, ¿no? La privatización de muchas empresas, y ahí es donde ingresa nuevamente la capitalización, con un cuarto gobierno de paz, pero terminando todo ese sistema, tanto de MNS, primero como Paz líder, luego como Gonzalo Sánchez de Lozada como líder, finales o mediados de los años 90, López Beltrán hace una síntesis muy exacta de lo que va a venir y lo que va a estar viniendo, ¿no? Ella prevé unos sistemas neoliberales, pero siempre sujetos y colgados de la palestra social. Y es decir, de que al día de hoy esa palestra social se rompió posteriormente, y después del 17 de octubre del 2003, ¿no? Ya que ustedes saben qué pasó el 17 de octubre del 2003, ¿no? Entonces, a partir de eso, López Beltrán, igual que otros escritores o historiadores, hacen una premonición de lo que va a pasar con el sistema actual político boliviano, ¿no? Y López no falla, se hace unos 8 años más de estos gobiernos, termina nuevamente en el segundo gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, se inicia un periodo reformatorio,
y posteriormente se da en los inicios del finales de 2005 el inicio de un nuevo gobierno de tinte social enmarcado a las alianzas latinoamericanas que le denominan el populismo social, ¿no? Eso tal vez sería un punto clave que López Beltrán nos da una aproximación como una segunda parte, como una película, ¿no? Entonces es una interesante forma de saber un poquito más, ¿no? Saber un poquito más y de interactuar más que todo con esta historia, ¿no? Eso más que todo y nada, gracias. No sé si quisieran dar ustedes palabras de agradecimiento. Más que todo, Yo que he hablado mucho, muchachos. Debo decir que yo no soy una recapísima leyendo, pero con Clara aprendí de una forma muy hasta didáctica la historia de Bolivia. ¿Por qué? Porque en cada capítulo te muestra la historia con diferentes ejemplos y es como una mamushka. Es como una mamushka, encuentras cositas muy interesantes. Me gustó mucho, es un libro muy cortito y los animo mucho a leerlo, de verdad, y aprender un poquito más de la historia de Bolivia. Y Clara te lo cuenta con una facilidad increíble, así que los invito a que lo lean. Bueno, finalmente, quizás alguno de ustedes tenga alguna pregunta o duda o curiosidad que se les haya quedado. Tal vez alguno de los tres me podría dar un poco de información sobre las minas de Oruro, porque según tengo entendido que no aplicaba la mita en el sistema de Oruro. Muchas gracias. Dentro de la historia de Bolivia que cuenta Clara Beltrán, ella explica exclusivamente que la mita, este sistema de trabajo obligatorio, se desarrollaba en la Villa Imperial, o sea, en Potosí. No nos habla mucho de Oruro específicamente y nos da datos generales. Solo puedo decirte eso. la verdad es una buena pregunta, es muy interesante. Pero así siendo ya un cacho más contextualizados, no hubo un sistema en el área que ahora es el departamento de Oruro en esos tiempos. Pero sí hubo un auge o una especie de cuasi auge a finales del siglo XIX, no con ese sistema, pero sí con la implementación de muchas minas, no estaño, sino wolframio, ¿no? Eso es otro tema, pero está relacionado igual con el cacicazgo y con el sistema del representante de los ayllus, ¿no? Ayllus, que son comunidades que entrelazadas entre familias y grupos de familiares, ¿no? Más que todo eso fue un auge y fue el desmembramiento básicamente para que se rompa ese sistema hegemónico colonial. Listo. ¿Una duda más que tengan, muchachos? Sobre Oruro, un dato que se me ha quedado en la memoria ha sido que empezaron, cuando descubrieron que había más minas, empezaron a poblarse, se puede decir. Empezaron con 30.000 habitantes, casi surge un auge, igual que Potosí. Llegaron como a los 90.000 habitantes en un corto tiempo. Y si tomamos en cuenta que en Potosí los habitantes eran casi 180.000, casi era la mitad de Potosí, así que eso me quedó. Muchas gracias, Joel. Realmente quedo agradecido con ustedes, Oscar, Alba, con ustedes también por haber venido. ¿Alguna palabra final, chicos? El libro lo pueden encontrar en la biblioteca donde trabajan, ¿no? Vayan. Oscar. No, gracias por escucharnos, muchachos. Y bueno, como un dato curioso, Oruro en la Resolución Federal tenía que ser la sede de gobierno, ¿no? Porque Oruro condensaba en los años 90 del siglo XIX la mayor cantidad de minas y producción de estaño, de vetas, ¿no? Entonces Oruro, si van a Oruro van a encontrar muchas casas republicanas, ¿no? Y Oruro tenía que ser la sede, al día de hoy, la sede de gobierno. Dato muy curioso, y básicamente La Paz se lo quitó por el ímpetu de la constancia chauvinista que tenemos, ¿no? Y básicamente somos, como dicen, no somos más paseños que bolivianos, somos más cruceños que bolivianos, siempre pasa eso, es regionalismo, ¿no? Finalmente, quizás para no dejarte tanto con la duda, Oruro tuvo más mingas. Los mingas eran los
indígenas libres, los que se escapaban de la mita, ¿no? Había muchos indígenas que se escapaban de la mita y al volverse, al escaparse se volvían los mingas, ¿no? Indígenas libres. Bien, eso es todo, ha sido un placer, muchas gracias, será hasta otra ocasión, que tengan muy buenas noches.